En este video hablaremos del Xocuapatolin, el antipodismo prehispánico de México. El origen del circo moderno se da a mediados de los años 1700 en Inglaterra. Sin embargo, hay expresiones acrobáticas que podemos considerar circo, que son muchísimo más antiguas que la invención del circo moderno. En la época prehispánica de la región mesoamericana, hubo ciertas actividades que podríamos relacionar con el arte circense, como son el Xocuapatolin, los matlanchines y los voladores de Papantla. Respecto a esto, el historiador Julio Alberto Rebolledo Cárdenas nos expresa lo siguiente. Existieron hombres que saltaban en zancos en San Pedro Sachila, Oaxaca, la danza de los mosquitos, grupos de acróbatas en Tixla, Guerrero, y de la Mixteca Baja de Puebla, o los zanqueros de la cultura maya, entre otros ejemplos. Julio Rebolledo, Voces y trazos de Morelos, tomo 2, 2001, página 13 a 14. Existen evidencias pintadas como por ejemplo de personas parándose de manos, en los murales de Bonampak de la cultura maya, y estatuas como la del acróbata, perteneciente a la cultura olmeca. Nuestros ancestros en la etapa precortesiana fueron excelentes acróbatas, malabaristas, así como desarrollaron exhibiciones de gimnasia aérea. Nos dejaron vestigios importantísimos de figuras e imágenes que hoy asociamos con el circo, como la estatua de El Acróbata, olmeca del Preclásico Medio, 800 años antes de Cristo, o equilibristas de manos en los murales de Bonampak. Julio Rebolledo, Voces y trazos de Morelos, tomo 2, 2001, página 13 a 14. En cuanto al ejercicio del Xocuapatolin, este consistía de una persona acostada sobre su espalda, la cual levantaba con los pies una pieza de madera en forma de viga, la cual rotaba vigorosamente, cambiándola a diferentes posiciones y lanzándola. También a los extremos de esta viga se podían subir otras personas, con las cuales la persona que carga, es decir, el portor, o en este caso el antipodista, realizaba malabares con las personas sujetas a la viga de madera. Este tipo de ejercicios de malabares impresionó tanto a los invasores españoles que hasta se los llevaron de regreso a su tierra para mostrar dichos ejercicios. En su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo relata el asombro que sintió al constatar que el emperador Moctezuma Xocoyotzin, 1466 a 1520, tenía para su diversión saltadores, voladores, bailadores y aquellos que traían un palo con los pies, como se refería a los del Xocuapatolin. Luego en la misma crónica refiere que Hernán Cortés, en uno de sus viajes a España, llevó como tesoro a los acróbatas de Xocuapatolin, y estos fueron presentados al emperador Carlos V en la ciudad de Monzón. Mandó a los indios maestros de jugar al palo con los pies, que hiciesen fiestas y trajesen el palo de un pie a otro, que fuese cosa que contentaron y aún admiraron de verlo. Bernal Díaz del Castillo, México desconocido. Respecto a esto, Julio Rebolledo también aporta lo siguiente. Un grupo de antipodistas, Xocuapatolin, y acróbatas, matlanchines, fueron parte de los tesoros que Hernán Cortés llevó a Europa y presentó ante el emperador Carlos V de España y I de Alemania, así como ante el Papa Clemente VII. A estas exhibiciones podemos considerarlas como las primeras ejecuciones de habilidad y destreza exportadas por nuestro país. Julio Rebolledo, Voces y trazos de Morelos, tomo 2, 2001, página 13 a 14. Cabe resaltar que, aunque aquí en el continente americano este tipo de expresiones eran seriamente castigadas y reprimidas porque #catolicismo, #corona española, estas técnicas que llevaron a Europa terminaron influyendo y presentándose en diversos escenarios con diversas compañías o personas que se dedicaban a las artes circenses de esa época. Se considera la manifestación ritual del Xocuapatolin, cuya imagen se encuentra en el Códice Florentino Sahagún Troncoso, como la gran aportación de México al circo del mundo. Julio Rebolledo, Voces y trazos de Morelos, tomo 2, 2001, página 13 a 14. Por lo tanto, podemos tomar la afirmación de Julio Rebolledo, la cual expresa lo siguiente. Todos estos elementos en su conjunto son lo que nos permiten aseverar que si algún pueblo de la Tierra, del Viejo o del Nuevo Mundo tiene tradición acrobática, incluyendo China, Egipto, Grecia, Roma, es indudable México.
en donde subsisten prácticas rituales y religiosas hasta nuestros días, sustentadas en la acrobacia. Julio Rebolledo, Voces y Trazos de Morelos, tomo 2, 2001, página 13 a 14. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.